Santo tiene algo que hacer en esta tarde. Y vamos a ir a la palabra en el Evangelio de Mateo. Abra su Biblia, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso del 5 al 13. Mateo, capítulo 8, verso del 5 al 13. Cuando lo tenga, me dice amén. Mateo, capítulo 8, verso del 5 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Repita conmigo: solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Siempre es un momento, por favor. Diga conmigo: por su palabra. Dígalo fuerte: por su palabra. Ese es el mensaje que hoy le voy a predicar. Por su palabra. ¿Cuántos saben que hay poder en la palabra del Señor? Hermanos, en el primer capítulo del libro de Génesis podemos ver que todo lo que Dios creó, Él lo creó por el poder de su palabra. Los cielos, la tierra, los mares, la naturaleza, los animales, Dios lo creó por el poder de su palabra. Todo lo que nuestros ojos pueden ver fue creado por su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: hay expansión entre las aguas, y se separó el cielo de las aguas de la tierra. Y luego dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, y árbol que dé fruto. Y al instante la tierra comenzó a producir hierba verde, hierba que daba semilla, y árbol que daba fruto. Y todo lo que Dios hablaba venía a la existencia. Todo lo que Dios hablaba se materializaba. El mundo y el universo existen porque Dios habló su palabra. La palabra de Dios está por encima de todo y no hay nada por encima de ella. La palabra hablada por Dios tiene todo el poder y toda la autoridad, y no hay nada ni nadie que la haga retroceder o que la pueda anular. La palabra de Dios está por encima de lo que diga el hombre. La palabra de Dios está por encima de lo que diga el gobierno. Estamos hablando de la palabra de aquel por quien existe
existen todas las cosas. Estamos hablando de la palabra de aquel que le dio origen a todo. Usted y yo no hemos creído en cualquier palabra. Usted y yo hemos creído en una palabra que tiene el poder para crear, para dar vida y para dar origen a todas las cosas. Alguien puede hablar a Dios por su palabra. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, la Biblia nos narra que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, vino a él el enemigo para tentarlo. Y la primera tentación que Satanás usa en contra del Señor fue la siguiente: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La manera como el Señor respondió ante la tentación de Satanás fue usando la palabra. El Señor no nos reprendió, el Señor no nos mandó que se callara. La manera en cómo el Señor respondió ante la tentación fue usando la palabra. El Señor le dijo: escrito está. Y esa parte donde el Señor le dice escrito está, el Señor lo hace refiriéndose a lo que dice Deuteronomio capítulo 8 verso 3. En esta parte Moisés les está recordando a los israelitas de cómo en un momento en el que el alimento escaseaba, Dios los sustentó proveyéndoles del maná. Y es ahí donde Moisés les dice, para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el Señor usa esta misma cita bíblica para enseñarnos que ciertamente el alimento es necesario para el cuerpo. Ciertamente necesitamos el alimento para poder vivir físicamente, para poder vivir terrenalmente, pero necesitamos la palabra de Dios para poder vivir eternamente. Ciertamente el alimento nos ayuda a subsistir, pero la palabra de Dios nos da vida y vida en abundancia. El alimento suple las necesidades de nuestro cuerpo, pero la única que puede suplir nuestras necesidades espirituales, la única que puede suplir la necesidad de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestro espíritu es la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4 verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Paz de Cristo. Hebreos nos habla del poder que tiene la palabra de Dios para obrar en nosotros. Aquí Hebreos nos habla del poder que tiene la palabra de Dios para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y revelar lo que está oculto y lo que está escondido en lo más profundo de nosotros. Porque nos dice que la palabra penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando la Biblia dice que la palabra puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser,
Eso nos está enseñando que la que puede sanar las heridas que hay en nuestro interior es la palabra de Dios. La que puede romper las ataduras que hay en nuestro interior es la palabra de Dios. Usted puede leer un libro secular, pero su vida va a seguir igual. Usted puede leer una revista, pero no va a haber cambios en su vida. La única que puede cambiar y tratar con las cosas que hay guardadas en nuestro interior es la palabra de Dios. Dice el Salmo 107, verso 20: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo que el salmista nos está enseñando aquí es que el medio que Dios va a usar para sanarte es su palabra. El medio que Dios va a usar para restaurarte y prosperarte es su palabra. Es por esa razón que usted y yo debemos de darle valor y debemos de darle importancia a escuchar la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. ¡Alguien puede alabar a Dios! Dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas palabras se las dijo el Señor a Josué en un momento en el que Moisés ya había muerto, en un momento en el que Josué ya había tomado el liderazgo del pueblo israelita. Estas palabras se las dijo el Señor a Josué después de haberle dicho que había de ser él el que conquistaría la tierra prometida y que habría de ser él el que repartiría la tierra al pueblo. El Señor le dijo estas palabras a Josué después de hablarle de la gran encomienda que tenía por delante. Eso significa que para que Josué pudiera llevar a cabo la encomienda tan grande que tenía por delante, Josué tenía que poner por obra las palabras que el Señor le estaba diciendo. Y aquí el Señor le menciona 3 puntos clave acerca de su palabra. Lo primero que le dice es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Josué: lo que siempre debe de estar en tu boca es mi palabra. Lo que constantemente debe de estar hablando es mi palabra. Lo que los demás, lo que tus hijos, lo que tu familia, lo que el pueblo debe escuchar a través de tus labios es mi palabra. Paz de Cristo. Lo segundo que le menciona es: sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Y esto significa que el Señor le estaba diciendo: meditarás en lo que yo te quiero enseñar a través de la palabra. Meditarás en el consejo que yo te doy a través de mi palabra. Y lo tercero es para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito. A todo lo que en este libro está escrito, guardarás y harás conforme a lo que te enseño en este libro. En otras palabras, pondrás por obra lo que dice este libro. Vivirás conforme a lo que dice este libro.
Y le termina diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo sucederá eso? ¿Cómo harás prosperar tu camino? ¿Cómo las cosas te pueden salir bien? Que mi palabra esté en tu boca, que medites en mi palabra, que pongas por obra y vivas conforme a mi palabra. Esa es la manera en cómo puedes prosperar y las cosas te pueden salir bien. Tristemente, esa es la manera en cómo muchas personas lo dejan de hacer. Hay muchas personas que no prosperan, y no me refiero solamente económicamente. Hay muchas personas que no prosperan espiritualmente porque no ponen por obra la palabra de Dios, porque no viven conforme a la palabra de Dios, porque viven conforme a lo que ellos piensan o a lo que le han enseñado anteriormente. Pero la única manera en cómo haremos prosperar nuestro camino y las cosas nos saldrán bien es viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué le estoy hablando de esto en esta noche? Porque yo me puedo dar cuenta que hay muchos hogares, muchas familias en el mundo en las que no se vive conforme a la palabra de Dios. Hay muchos lugares, muchos hogares donde no se vive y no se pone por obra la palabra de Dios, donde no hay cabida para la palabra de Dios. Pero cuando en un hogar hay cabida para la palabra de Dios, cuando en una persona se abre la puerta para la palabra de Dios, hay cambio, hay paz, hay gozo, hay libertad, ahí se camina con Dios cuando le abres la puerta a la palabra de Dios. Y aquí en esta historia, hermano, que leíamos, la Biblia nos habla de cómo un centurión romano se presenta delante del Señor para pedirle por su criado que estaba enfermo, paralítico y con muchos dolores, inmovilizado. Los centuriones no eran judíos, eran romanos. Los centuriones eran oficiales, eran capitanes que estaban al mando, estaban a cargo de 100 soldados romanos. Es decir, que el hombre que se presentó delante del Señor era un hombre de rango, era un hombre con autoridad en el gobierno romano. La historia dice que en los tiempos de Jesús el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma. Roma los dominaba y se hacía lo que el gobierno de Roma quería. Y ese hombre era un hombre con autoridad en el gobierno de Roma. Y ese hombre se presenta delante del Señor, no pidiendo un milagro para él, no pidiendo un beneficio para él. Él venía para pedir un milagro por alguien que estaba en su casa. Él venía para pedirle que él obrara en alguien que estaba necesitado en casa. Y yo creo que esta es una historia que pasa en muchas personas. Porque hay personas que se acercan al Señor, piden y claman al Señor, no un beneficio para ellos, no buscando un milagro para ellos, sino por alguien que está en casa, algún hijo, algún familiar, alguien que tú quieres que venga al camino de Dios. Tú clamas y pides por alguien que está necesitado, por alguien que necesita que la palabra llegue a su vida. Pero hoy yo te quiero decir que sigue clamando, sigue pidiendo, porque el Señor ya tiene el tiempo determinado para obrar en todo aquel por el que tú estás pidiendo. Háganle un fuerte aplauso al Señor. Y la Biblia dice que ese hombre pedía por su criado. Su criado, su siervo,
su sirviente estaba enfermo. Y aquí quiero abrir un paréntesis, paz de Cristo. Porque de acuerdo a la cultura romana, se dice que cuando un criado, un sirviente de un hombre importante en Roma estaba enfermo, esa persona era desechado. De acuerdo a la cultura romana, los criados, los sirvientes eran personas que no tenían mucho valor, eran personas que no se les tomaba de gran importancia. Un criado en Roma era alguien solamente que hacía su trabajo y se le pagaba, pero no se le tenía estima, no se le tenía amor o valor a esa persona. Y cuando el criado llegaba a enfermar, el amo, el dueño de ese criado, tenía el derecho de matarlo, porque ya era considerado una persona que ya no servía, que ya no era necesaria. Se consideraba una persona que estaba estorbando. Pero este centurión romano iba en contra de la cultura romana, porque la cultura romana decía: si el siervo, si el criado está enfermo y ya no sirve, mátalo, pues ya no sirve para nada. Pero este centurión no hizo eso. Al contrario, este centurión mostró amor por su criado, mostró estima por su criado. Él quería que su criado no muriera, él quería que su criado fuera sanado. Y si lo pasamos a un trasfondo espiritual, a veces puede pasar en nuestra vida que cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, cuando cometemos un error, sentimos que ya no somos útiles en la mano de Dios, sentimos que ya no servimos para la obra de Dios. Pero yo quiero decirte algo, que aunque hayas fallado, que aunque te hayas equivocado, hay alguien en el cielo que se preocupa por ti. Hay alguien en el cielo para quien tú eres importante. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y el centurión le dijo: Señor, mi criado está enfermo. Y la respuesta del Señor era: yo iré a tu casa y le sanaré. Pero el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi techo. Oiga, un hombre con autoridad, con rango, un hombre respetado y admirado, no se sentía digno de que el Señor entrara en su casa. Porque también, de acuerdo a la cultura judía, si un judío entraba en la casa de un gentil, era considerado impuro. Y tal vez el centurión romano le quería evitar eso al Señor. Y le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solamente di la palabra, diga conmigo, di la palabra. Y mi criado sanará. El centurión se conformaba solamente con que el Señor declarara la palabra. Él sabía que había poder en esas palabras. Él sabía que había autoridad en sus palabras. Y él sabía que si el Señor declaraba la palabra tenía la suficiente autoridad y el suficiente poder para cobrar efecto en el criado que estaba necesitado en casa. Él solamente se conformaba con que el Señor hablara la palabra. Él era un hombre de autoridad y él estaba reconociendo la autoridad que había en la palabra del Señor. Yo no sé si alguien aquí crea que hay autoridad en las palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habla, cosas suceden. Y lo que tú necesitas es que la palabra del Señor llegue a tu casa. Cuando las palabras salen de la boca del
capítulo 4, verso 35, la Biblia nos habla que sus discípulos, junto con el Señor, en una barca, iban cruzando el mar. Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Ellos se embarcaron y comenzaron a navegar en la barca. Pero la Biblia dice que en medio del camino se levantó una gran tormenta que casi hundía la barca en donde ellos iban. Las olas eran tan altas que estaban hundiendo la barca donde ellos iban. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba durmiendo y sus discípulos, asustados, espantados, lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado? ¿Qué no ves que perecemos? Y el Señor se levantó y reprendió a los vientos y le dijo al mar: calla y enmudece. Y dice la palabra que el viento cesó y se hizo grande bonanza. La tormenta terminó cuando Él habló su palabra. Lo único que el Señor hizo fue hablar su palabra y la naturaleza se sometió a la palabra que Él había declarado. Hay tormentas que posiblemente estén golpeando tu vida. Hay tormentas que posiblemente estén golpeando tu casa. Pero cuando la palabra hablada por Dios llega a ti, llega a tu casa, la tormenta tiene que cesar. Por eso es necesario que la palabra llegue a tu casa. Es necesario que en ti y en tu casa se crea en la palabra. Es necesario que lo primordial, a lo que se le dé más importancia en tu familia, es a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se vive en tu casa? ¿En qué se cree en tu casa? ¿Qué es lo primordial que se pone en tu casa? ¿Qué se ha enseñado en tu familia? Yo te quiero decir que si se ha enseñado o se ha vivido conforme a otras cosas, tú necesitas que se comience a vivir conforme a su palabra. Su palabra trae vida, su palabra trae libertad, su palabra trae sanidad. Tus hijos necesitan la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas que la palabra more en ti para que haya cambios que tú necesitas. Den un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué vas a hacer con lo que hoy te acabo de hablar?